Colombia vive días decisivos. Mientras el reloj avanza hacia el cambio de gobierno, cada declaración, cada nombramiento y cada decisión del proceso de empalme está marcando el rumbo de lo que podría ser una de las transiciones más trascendentales de los últimos años. En este especial hemos preparado un completo recuento con las noticias que más han impactado la agenda política nacional durante los últimos días. Analizaremos el polémico llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil y las fuertes respuestas que provocó desde el vicepresidente electo y distintos analistas. Revisaremos cómo avanzan los nombramientos del nuevo gabinete, los retos que enfrentará el próximo ministro de Hacienda y el nuevo ministro de Ambiente, las controversias que han rodeado el proceso de empalme y el mensaje que envió el presidente electo Abelardo de la Espriella a todos los colombianos. También hablaremos de uno de los temas que más angustia genera entre millones de familias, la profunda crisis del sistema de salud y las primeras medidas que prepara el nuevo gobierno para enfrentarla. Además, haremos un balance general de lo que ha ocurrido desde la segunda vuelta presidencial y de los enormes desafíos que comenzarán a definir el futuro del país. Así que acomódese, porque este no será un resumen superficial. Será un recorrido completo por los hechos que están escribiendo la nueva historia política de Colombia. Comenzamos con una de las noticias que más controversia ha generado esta semana: la reunión de Iván Cepeda en Cali y sus viajes por el país para encontrarse con las personas que votaron por él en la segunda vuelta. Esto quiere decir que no obedeceremos decisiones y que emprenderemos acciones siempre pacíficas para resistir, protestar y oponernos frente a esas órdenes. Todo esto se da después de sus fuertes declaraciones donde anunció que promovería una campaña de desobediencia civil si el presidente electo Abelardo de la Espriella no atiende sus exigencias relacionadas con la ciudadanía estadounidense y otros cuestionamientos. Más allá del debate jurídico que pueda existir, el mensaje tiene una enorme carga política. Convocar a la desobediencia civil antes de que un mandatario siquiera asuma el cargo puede interpretarse como un desconocimiento de la legitimidad que le otorgaron las urnas y contribuir a elevar la tensión en un país que aún enfrenta profundas divisiones. Varios sectores han advertido que este tipo de llamados pueden incrementar la polarización y dificultar el inicio del nuevo gobierno. Recordemos cómo fue su intervención y lo que vino después. De Estados Unidos. 12. Y conclusión. Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 12.700.000 votos en la elección del pasado 21 de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional. Que quede muy claro: desobediencia civil pacífica. Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza a que hagan lo propio y a que, si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden, cualquier disposición o cualquier mandato de alguien que no responde a la condición de guardián y garante de nuestra Constitución política. Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio o la opresión. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, rechazó con firmeza el llamado de Iván Cepeda y aseguró que convocar a la desobediencia civil contra un presidente elegido en las urnas constituye un ataque directo a la democracia. Incluso calificó esas declaraciones como una rabieta o un berrinche antidemocrático, al considerar que desconocen el mandato otorgado por los ciudadanos. Puede ser también una rabieta o un berrinche antidemocrático del senador Cepeda. Y yo creo que los colombianos no deberíamos permitir, no deberíamos tolerar ese tipo de declaraciones. En la misma línea, constitucionalistas y analistas han señalado que, mientras existan mecanismos judiciales y constitucionales para tramitar las diferencias,
Promover la desobediencia civil resulta prematuro y puede contribuir a profundizar la polarización política, en lugar de fortalecer el debate democrático. El abogado penalista Darío Bazzani habla de las consecuencias legales de esta evocación. El concepto de desobediencia civil no es un concepto que esté previsto en la Constitución, en la ley, en ninguna parte del ordenamiento jurídico como un derecho. Más bien se trata de un término o un concepto que ha sido acuñado de manera coloquial por algunos líderes políticos y que se utiliza, déjenme decirlo, de manera personal, con algo de irresponsabilidad o al menos desafortunado. ¿Y por qué? Porque es etéreo. En ese concepto caben desde actos de ejercicio de la protesta pacífica hasta actos de terrorismo. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que establecer con claridad es a qué es a lo que se está. Otro de los temas que más polémica desató esta semana fue la presencia de Jerome Sanabria en el Comité Nacional de Empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella. Las críticas no tardaron en llegar, principalmente porque aún no ha terminado sus estudios universitarios. Desde algunos sectores políticos cuestionaron que una persona sin título profesional hiciera parte de un proceso tan importante para la transición del poder. La propia Jerome Sanabria explicó que no integra ninguna de las 22 mesas técnicas encargadas de analizar cada ministerio. Su función, aseguró, es administrativa y de apoyo al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, recopilando información y coordinando el trabajo del comité, sin tomar decisiones técnicas ni ocupar un cargo en el futuro gobierno. Durante la entrevista se recordó que el gobierno de Petro fue duramente cuestionado por modificar requisitos y nombrar funcionarios sin la experiencia o formación exigida. Más allá de la controversia, este episodio demuestra que el empalme ya se convirtió en el primer escenario de confrontación política del nuevo gobierno. Cada nombramiento, cada decisión y cada integrante del equipo será observado con lupa por la oposición, mientras el país espera que, más allá de las diferencias, el proceso de transición se desarrolle con transparencia y responsabilidad. No, yo creo que lo que ha hecho Abelardo con el empalme es un show barato. La verdad es triste para toda la gente de Colombia que espera una cosa real. Primero, se dijo que le iban a donar $60 millones no reembolsables. Hablé con el BID no le puede dar dinero a personas naturales hasta que no sea el presidente, pero que iban a hacer $60 millones, lo cual ya quedó descartado, es mentira. Luego ahora arma un equipo, no es la molestia solo de Jerome, no, él puede meter la que quiera, pero está Jerome que creo que, digamos, a pesar de una joven activista muy interesante en su sector político, pues no corre unas condiciones técnicas para el empalme, la verdad, lo que quisiera el país, pero no es solo ella es lo de menos. Sí, Jerome, ¿qué le responde al senador electo, quien entre otras personas ha cuestionado pues esas condiciones técnicas de la Mesa Nacional de Empalme en la que usted está participando? Bueno, no, pues lo primero que hay que decir es que se nota no solamente que el senador, sino que las personas que hacen críticas, no solo es a mí, sino al Comité Nacional de Empalme, no se han dado el tiempo de sentarse a escuchar 5 minutos las palabras de nuestro vocero, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Él ha explicado varias veces cómo está dividido el empalme, pero les voy a contar aquí para que entiendan por qué razón el hecho de que yo no me haya graduado de la universidad no me hace inválida para estar dentro de este comité. Lo que sucede es que nuestro empalme tiene 22 mesas técnicas, cada una liderada y coordinada por técnicos expertos que han trabajado en el proceso durante más de 7 meses. Además de esas 22 mesas técnicas, que yo no hago parte de ninguna de ellas, y las personas de las que el senador comentó tampoco hacen parte, hay otros 2 grupos, Grupo Élite y Grupo Anticorrupción, y además, por último, existe un comité, que es el Comité Nacional del Empalme, liderado por José Manuel Restrepo, del que yo hago parte. ¿Cuál es la labor de este comité? La labor de todos nosotros, somos 6 personas, es acompañar al vicepresidente. Nosotros acompañamos al vicepresidente, nos ayudamos recopilando información, recopilando los hallazgos, clasificándolos, mejor dicho, haciendo que todo lo que José Manuel tenga que hacer sea una tarea más sencilla. Nosotros, todos los que estamos allí, no tenemos ninguna labor técnica. La labor técnica la tienen las más de 1.000 personas que están en las mesas. Eso es lo primero. Lo segundo, pues decir que yo reitero, y haciendo un comentario con lo que decía Julio al inicio, yo no tengo ningún contrato con el Estado y no voy a tenerlo. Es decir, a mí no me interesa que en el gobierno de Abelardo de la Espriella me contraten o algo por el estilo, eso no va a pasar. Yo estoy haciendo parte de este comité en representación no solamente de la juventud, sino también de la sociedad civil. Y así como yo, pues cada una de las personas está representando a alguien diferente. En medio de las intensas discusiones políticas de los últimos días, el presidente electo Abelardo de la Espriella decidió enviar un mensaje directo a los colombianos a través de sus redes sociales. Lejos de responder a cada polémica, aseguró que su prioridad seguirá siendo preparar el gobierno y construir soluciones para los problemas más urgentes del país. Durante su intervención insistió en que Colombia atraviesa un momento decisivo
y que las disputas políticas no pueden desviar la atención de los enormes retos que enfrenta la nación. Habló de recuperar la seguridad, estabilizar la economía, enfrentar la crisis del sistema de salud y conformar un gabinete basado en perfiles técnicos y con experiencia, reiterando que gobernará para todos los colombianos, incluso para quienes no votaron por él. Su mensaje llega justo cuando el empalme comienza a revelar la difícil situación que heredará el próximo gobierno. Mientras crecen las controversias y los cuestionamientos desde distintos sectores, De la Espriella busca proyectar una imagen de serenidad y liderazgo, enviando una señal de que, más allá del ruido político, el verdadero desafío comenzará el próximo 7 de agosto, cuando las promesas deberán convertirse en resultados para millones de colombianos. Que me acredita como presidente de la República de Colombia para el periodo 2026-2030. Fue un acto austero, de profunda responsabilidad y por supuesto también de gran significado. Ese mismo día inicié el acercamiento con la rama judicial al visitar a los presidentes de las altas cortes y a varios magistrados, por supuesto. Después de años de tensiones entre el Ejecutivo y la justicia, este es el primer paso para restablecer una relación que debe ser armónica, respetuosa y constructiva entre las distintas ramas del poder público. Ustedes, mis queridos compatriotas, me pedían unión y en cumplimiento de ese mandato, pero también convencido de ello, me he propuesto liderar la orden constitucional que nos obliga a las diferentes ramas y representantes del poder público a colaborar armónicamente para lograr precisamente los propósitos del bienestar público de todos y cada uno de los colombianos. Fue un primer paso en el camino del tigre para normalizar las relaciones entre las ramas del poder público. Eso es supremamente importante. Y fíjense, en estos días he podido conocer a través del proceso de empalme que ya comenzó el verdadero estado en que recibimos el país. La situación, queridos compatriotas, es grave y no lo vamos a ocultar José Manuel y yo. No les vamos a ocultar nada. Tenemos una economía bajo presión. La inflación anual está en el 5.8%, muy por encima de la meta del Banco de la República. Los mayores incrementos se concentran en alimentos, energía, servicios públicos, transporte y restaurantes. Al mismo tiempo, la tasa de intervención del Banco de la República se ubica en el 11.25%, elevando el costo del crédito para hogares, empresarios y productores, con efectos directos sobre el crecimiento económico de nuestro país y, por supuesto, frente al empleo también. La deuda pública, queridos compatriotas, ha alcanzado niveles históricos y el costo del crédito sigue siendo muy, pero muy alto para familias y empresarios. El crecimiento desmedido de la deuda pública durante este cuatrenio nos ha llevado al nivel más alto de nuestra historia. El saldo de los TES del gobierno ya alcanza 763.6 billones, lo que representa, mis queridos compatriotas, un incremento cercano a 41 billones frente al cierre del año pasado, del 2025. El presidente electo Abelardo de la Espriella continúa revelando las fichas con las que buscará enfrentar algunos de los mayores desafíos que heredará el país. Esta semana confirmó 2 nombramientos que han generado expectativa por la experiencia técnica de sus integrantes: Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda y Fabio Arjona Hincapié como ministro de Ambiente. Miguel Gómez Martínez, quien no ocultó la difícil realidad fiscal que recibirá el próximo gobierno. Según explicó, el Estado enfrenta un preocupante desbalance entre ingresos y gastos, con un ritmo de gasto que supera ampliamente los recursos que ingresan cada mes, una situación que calificó como insostenible si no se toman medidas de fondo. Las cifras reflejan la magnitud del desafío. El nuevo equipo económico sostiene que el país hereda uno de los escenarios fiscales más complejos de las últimas décadas, con una deuda pública elevada, un déficit creciente
y la necesidad de realizar importantes ajustes al gasto para recuperar la estabilidad financiera. En otras palabras, el próximo gobierno tendrá que destinar buena parte de sus primeros esfuerzos a evitar que la crisis fiscal termine afectando el crecimiento económico y el bienestar de los colombianos. No vamos a renegociar la deuda, vamos a reperfilar la deuda. Es una cosa muy distinta. Quiero en eso ser muy enfático porque son dos conceptos financieros completamente distintos. Reperfilar, ¿qué quiere decir? Que los vencimientos de corto plazo a tasas muy altas que tenemos hoy, porque han sido compromisos que adquirió el gobierno saliente, vamos a intentar ampliarles el plazo para bajar. El déficit fiscal entre lo que el Estado gasta y lo que recibe ha generado un desequilibrio, por lo que se requiere un ajuste fiscal para sopesar esta demanda. Está muy concentrada en las empresas y está poco concentrada en las personas naturales. Esa es una de las características de nuestro sistema tributario. Y por eso hay que intentar tener un balance mejor en la distribución de los tributos. Por su parte, Fabio Arjona Hincapié llega al Ministerio de Ambiente con una amplia trayectoria en conservación y biodiversidad. Su designación busca impulsar un modelo que combine la protección ambiental con el desarrollo económico, promoviendo decisiones basadas en criterios científicos y buscando destrabar proyectos estratégicos sin abandonar la preservación de los ecosistemas. Así le pido que me diga para comenzar esa conversación 3 objetivos, 3 metas que usted quiere lograr en el mediano plazo en el país. ¿Cuáles serían? Biocomercio como un elemento clave de la economía del país. Tenemos que aprovechar nuestros recursos genéticos, tenemos que aprovechar ser el país más biodiverso por metro cúbico del mundo. Eso tiene que significar ingresos. El tema de bioeconomía es un elemento central. Segundo, sincronizar todo el tema de infraestructura con sostenibilidad. Estos temas de infraestructura en Colombia han tenido una dificultad tremenda por temas de licenciamiento, consultas y demás. Eso hay que modernizarlo, hay que agilizarlo, hay que ponerle inteligencia artificial para tener un sistema eficiente que compagine la conservación con el desarrollo. Y tercero, no olvidarnos de toda la importancia de nuestras áreas protegidas y alcanzar ya la meta 30-30 definitivamente, tener un sistema de áreas protegidas sólidas y volver a recuperar un tema que estaba y que se desapareció prácticamente en este gobierno, que fue el Fondo de Herencia Colombia. Varias voces se han unido para discutir sobre estos nuevos nombramientos y estos son sus puntos de vista. Escuchemos. Efectivamente, ha pasado ya los primeros 15 días de lo que ha sido esta administración electa y ha habido los primeros nombramientos y quisiera empezar preguntándoles tal vez por el más importante, que es el de Hacienda. Y el doctor Juan Alberto Londoño, que ha estado ahí, que conoce bien, ¿qué tal le pareció ese nombramiento en el Ministerio de Hacienda del doctor Gómez Martínez? Lo primero que tengo que decir es que me pareció sorpresivo. Hablaron mucho de las mujeres, de unos nombres de unas economistas con mucho reconocimiento. Pero dicho eso, me pareció un gran nombramiento. Yo creo que Miguel es una persona que tiene conocimiento, que tiene una cosa que es muy importante en este momento y es la calma, la serenidad. Y que adicionalmente se deja hablar. Yo creo que es una persona que escucha muy bien, que tiene carácter y eso es lo que más se necesita. ¿Qué es lo importante? Que ahora se rodee muy bien de personas con conocimiento en crédito público, especialmente, que tenga el conocimiento de esos viceministros, pero yo creo que fue un buen nombramiento. Yo creo que el país siente tranquilidad y los mercados así lo han visto. Yo creo que los mercados han reaccionado positivamente desde el día de la primera vuelta y han seguido reaccionando en ese sentido. Creo que tiene una buena interlocución y además va a trabajar de la mano con José Manuel Restrepo, que habiendo sido de un ministro de Hacienda y hoy siendo ese super vicepresidente, creo que van a ser un gran equipo. Don Diego, ¿qué tal le pareció este nombramiento del Ministerio de Hacienda? Pues a mí en líneas generales me ha parecido un gabinete serio, entre ellos el nombramiento del Ministerio de Hacienda. Yo ya creo que hay que darles ese compás de espera y ese tiempo prudente de paciencia para ver cuáles son como las iniciativas, el camino que comienza a trazar este nuevo gobierno. Por ahora yo estoy satisfecho, yo estoy tranquilo. Sé que algunos nombramientos pueden haber resultado polémicos, no soy un experto en economía, pero pues la trayectoria del designado ministro de Hacienda es seria, es un personaje, como le dice Juan Alberto, ponderado, tranquilo, quizás no gusten algunas personas, pero pues eso es lógico de una democracia. Yo estoy confiado en que en este primer semestre es donde vamos a verle el talante y qué tan acertado estuvo Abelardo en este nombramiento, pero por ahora calma, paciencia y darles ese compás de espera porque es lo que también necesita este nuevo gobierno.
Julio César, este es un tema económico también que usted maneja muy bien, ¿cómo lo ve? Luis Carlos, pues este Ministerio de Hacienda va a ser pues quizá la cartera que va a marcar más la administración de Abelardo del Espriella por las dificultades fiscales que va a recibir Miguel Gómez. Y un ministro necesita, creo que, dos elementos: conocimiento, preparación, y eso es una condición necesaria pero no suficiente. Por otro lado, también necesita voluntad política. Y pues lo que conocemos de Miguel Gómez, de su trayectoria como economista, y también las primeras señales que ha dado, que son muy importantes, una entrevista que acabé de leer en el diario El Tiempo, por ejemplo, marca una voluntad muy férrea, ¿no? Que algunos dirían es radical en algunos sentidos, como el aspecto del recorte del gasto, pero creo que lo peligroso y lo riesgoso sería no tener un ministro de Hacienda radical en materia de recorte fiscal, porque esa tibieza o esa moderación fiscal, dadas las circunstancias que tenemos, nos llevarían a un camino pues que conduce a la quiebra. Entonces Miguel Gómez está hablando de simplificar el sistema tributario, está hablando de unas apuestas muy ambiciosas, está hablando de un recorte del gasto público de 3 puntos del PIB, está hablando de congelar el gasto público, que no significa dejar de pagar las nóminas o dejar de financiar el funcionamiento del Estado, sino que esos gastos dejen de crecer a partir del 7 de agosto. Está dando unas señales que son muy importantes, incluso más digamos más aventuradas o más arriesgadas de lo que yo hubiera pensado al principio. Entonces yo creo que estas primeras señales que vienen por parte de Miguel Gómez me parecen interesantes, y creo que él combina digamos el perfil técnico con un perfil ideológico que no es menor, un perfil ideológico, digamos, de una persona que viene de una familia de derecha y de una posición ideológica que legitima estos cambios y estos recortes en materia de gasto público, y creo que esa combinación era importante. Los nombres que quizá mencionaba Juan Alberto no cumplían como con esa, digamos, con esa voluntad política que yo creo que es tan importante como el mismo conocimiento. Sí, por favor, Carlos, una cosa importantísima, y es que tiene esa legitimidad para decir que no. Lo más importante de un ministro de Hacienda es que sepa decir que no, y que el presidente de la República lo oiga. Y él tiene esa legitimidad ideológica. Yo creo que esa es una gran victoria. Esto es importante porque quisiera preguntarles, a ver, yo siento que los primeros nombramientos del doctor Abelardo del Espriella enmarcan una administración que va a ser inmensamente práctica, y me da un respiro, realmente un respiro, el hecho de que no haya activistas, que sí haya gente con unas maneras de ver la vida definidas, claras y con una gran capacidad de ejecución, pero que no estemos teniendo personas como la administración pasada, en la cual se hablaba de mazucato desde el primer día, de dejar de consumir desde el primer día, de quitar los hidrocarburos desde el primer día. No, esta es gente práctica que tiene como hilo conductor, me parece, es el hecho de qué es lo que funciona y cómo lo vamos a aplicar. ¿Qué es lo que funciona y cómo lo vamos a aplicar? Así definiría yo el gabinete inicial. ¿Cómo lo definirían ustedes? ¿Qué es lo que ven en el gabinete inicial, Diego? ¿Qué es eso que ve usted en el gabinete inicial? Yo lo que estoy viendo, y ahí sí coincido bastante sorpresivamente con Julio César, son personas de ideas muy firmes, y son personas de ideas, yo no quisiera decirle radicales, yo quisiera decirle firmes en unas posturas que hoy sí se necesita un gobierno con toda esa oposición tan fuerte que va a tener, de ideas que sepa defender. Y los nombramientos que ha hecho hasta el momento, incluyendo el de la doctora Vivian Morales, son personas que se van a parar en la raya y van a defender las ideas sobre las que se sustentó el programa de Abelardo de la Espriella. Entonces, en ese orden de ideas, creo que es un acierto. Por otra parte, también considero que no son nombramientos populistas. Yo creo que Trump sí nombró, por ejemplo, unos personajes extraños, curiosos, un poquito rimbombantes y hacia cierto grado populistas. Abelardo no lo ha hecho hasta el momento de los 4 ministros creo que lleva. Entonces, como que esa es mi lectura. Personas muy firmes ideológicamente, con mucho sustento y peso y conocimiento, y que son capaces de defender ideas que no necesariamente van a ser populares en el país. Yo lo definiría como practicidad. Practicidad es la palabra. ¿Pragmatismo Julio, será? ¿O pragmatismo? Sí, exacto. Julio, ¿es pragmatismo? ¿Son personas pragmáticas? Sí, puede ser, y también, digamos, en línea con ese eslogan de campaña de Abelardo de la extrema coherencia, creo que son perfiles coherentes con la promesa de valor que Abelardo ofreció en campaña electoral. Por ejemplo, yo escuchaba otro ministerio que también es muy importante, que es el ministerio, y cada vez más, que es el Ministerio de Medio Ambiente. Escuchaba a Fabio Arjona hablando... qué bueno es,
Qué bueno. Uy, sus primeras declaraciones, wow, qué buenas. Haciendo un diagnóstico muy claro en torno a la hipocresía ambiental que hemos vivido en el anterior gobierno. Le escuchaba en una entrevista diciendo, oiga, lo que importa es el discurso pseudoambientalista o lo que importa son los resultados. Si vamos a evaluar al gobierno anterior por el discurso, probablemente fue un gobierno impecable desde el punto de vista ambiental. Si lo vamos a hablar por los resultados, que yo creo que es lo que importa, entonces pues fue desastroso en materia de deforestación, de emisiones, bueno, en fin, de una cantidad de variables que no mejoraron desde el punto de vista ambiental. Y yo creo que por eso se puede hablar de pragmatismo y de coherencia. Es un gobierno que lo primero que dice es vamos a hablar de resultados y no tanto de discursos, ¿no? Entonces, claro, para algunas personas el discurso quizá es más importante y las formas y las maneras, y si dice ellos, ellas y ellas, eso es lo más importante. Para otras personas lo más importante pues son los resultados, y creo que eso es lo que están, digamos, ese es el cambio que están planteando estos ministros y me parece interesante. Juan, usted hablaba esta mañana hace un instante sobre que pensaba que el ministro de Hacienda iba a ser ministra. La administración o la campaña de Abelardo de la Espriella se enmarcó en los nunca, ¿no? En contra de los de siempre. ¿Es así? Lo que estamos viendo hasta ahora es gente que nunca frente a los de siempre. Yo creo que lo más importante es que son gente que a todos podemos decirle una cosa, y es que todos tienen, como dicen los paisas, las charreteras, los pergaminos para estar en esos cargos. Uno mira arranquemos por Rodrigo Lara. Rodrigo Lara es un político consumado que ha demostrado seriedad, que ha demostrado capacidad, entonces está bien. Uno mira a Iván Cancino, pues es uno de los grandes penalistas que tiene el país, que además tiene la coherencia frente a lo que piensa Abelardo. Uno mira a Vivian Morales, guste o no, tiene todos los pergaminos, tiene toda la experiencia, entonces es un gabinete con experiencia. Creo que se le están quedando por fuera los nunca, pero sí está teniendo gente con absoluta experiencia, con absoluta preparación. Aquí no se está improvisando. Uno ve a Fabio Arjona y dice, sí, nunca había estado, pero sí es uno que siempre ha estado defendiendo el ambiente desde una forma seria, desde una forma preparada y con información. Entonces, yo creo, y me ha sorprendido gratamente, que es gente con los pergaminos y con la preparación. Me está pareciendo que le está faltando el nombramiento de un par de mujeres y esa conformación, y voy a decir algo odioso, ese gabinete paritario por la ley de género, a veces es muy difícil, uno necesita a los mejores, no importa el género, y creo que en eso se pueden estar enredando un poquito. Diego, este sí es el gabinete de los nunca. Yo no quisiera decir que son los de siempre, los de nunca. Entiendo que en campaña política, pues el eslogan fue vamos a hacer el gobierno de los nunca, pero pues el gabinete de Abelardo hasta ahora, pues también está compuesto de la gente de siempre. A mí se me hace antipático esa división de la sociedad entre unos y otros. Es lo que es. Ya la campaña se acabó y ya se está gobernando, y Abelardo pues está recogiendo un ramillete de personas capaces, personas que tienen el país en la cabeza, unas ideas muy claras. Y si son los de siempre y los de nunca, pues para mí eso ya es pasado, eso fue parte de la campaña, y creo que entrar como a ese juego en el que está la oposición de decir, si ves que son los de siempre, pues no le hace ningún bien al país. Aquí hay que ser pragmáticos, campaña es campaña, en campaña hay una estrategia, ahora es otra. Creo que un punto del que tenemos que hablar hoy, y me salto un poquito de la entrevista que le dio Carlos Alonso Lucio a la revista Cambio, en el que traza muy claro, y sabemos que Carlos Alonso pues fue el gran ideólogo de la campaña de Abelardo, traza el camino muy claro de lo que va a hacer o de lo que está pensando Abelardo como plan de gobierno. Julio César, ¿está cumpliendo con esto de los de nunca y los de siempre? Pues en principio Luis Carlos, que haya o que esté integrado al gabinete por el nieto de Laureano Gómez o por el hijo del ministro Lara, pues salta obviamente la observación pues de que son familias o son grupos políticos pues de muy vieja data en la política colombiana y pues no cumplirían con los requisitos para ser parte de los nunca. Sí, yo creo que eso que plantea Diego es verdad. Una cosa son las campañas políticas y los eslóganes de campaña, y otra cosa es cuando los gobernantes se enfrentan con las decisiones de la política real, ¿no? de la real política, que ahí sí pues toca echar mano de la gente que hace política y que sabe hacer política, y generalmente esa gente que sabe hacer política no es de los nunca, ya tienen experiencia, ¿no? Entonces ahí hay una serie de requisitos digamos contrapuestos, ¿no? Se necesita experiencia, se necesita madurez política, se necesita pulso para enfrentar el Congreso. ¿De dónde uno va a sacar un ministro del Interior que sea de los nunca y que además sepa torear el Congreso? Pues eso es, digamos, son objetivos contrapuestos. Yo sí esperaría que, digamos, en otros sectores un poco más alejados de la política, menos expuestos
por ejemplo, al Congreso. El caso de Javier Arjona me parece bueno, me parece un buen ejemplo de cómo uno puede configurar un nombramiento técnico, pues de una persona que no ha hecho, digamos, necesariamente parte de esos sectores de los de siempre, entre comillas, o que ya ha tenido una participación importante del Estado, pero que tiene un buen manejo. Quizá en esas carteras como Hacienda, como Gobierno, que son tan cercanas a la actividad política del Congreso, pues era difícil traer a alguien absolutamente ajeno, a un outsider totalmente de la clase política, pero vamos a ver en el resto de nombramientos pues cómo el gobierno logra configurar esa promesa de valor tan complicada. Otro tema que fue parte de la conversación nacional es el tema de la salud. Miles de colombianos llevan años viviendo una verdadera pesadilla. Largas filas por un medicamento, citas canceladas, tratamientos suspendidos y la angustia de no saber si serán atendidos a tiempo. Pero esta semana surgió una luz de esperanza. El equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella anunció un plan de choque para enfrentar la crisis del sistema de salud desde el primer día de gobierno. Entre las principales medidas está la creación de un puesto de mando unificado durante los primeros 90 días, el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional sobre la financiación del sistema, la revisión de la UPCE y una estrategia para normalizar la entrega de medicamentos. Además, el nuevo gobierno buscará sentar en una misma mesa a pacientes, EPS, clínicas, hospitales y farmacéuticas para sincerar las cuentas y empezar a reconstruir un sistema que hoy atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Aunque nadie promete soluciones inmediatas, el mensaje es claro: la salud será una de las prioridades del nuevo gobierno. Para millones de pacientes que sienten que el sistema les dio la espalda, la esperanza ahora está puesta en que esta vez las promesas se conviertan en hechos y que el derecho a la vida vuelvan a estar por encima de cualquier interés político. Con este gobierno, por la política ideológica, perdimos miles de vidas, muertes evitables. ¿Qué es una muerte evitable? Es que el Estado abandonó al paciente y lo dejó morir por falta de prestación de los servicios de salud. 3. Todo lo que tiene que ver con una batería legislativa. Ya tienen borradores de decretos, resoluciones para ir estabilizando el sistema de salud. Y 4, que fue lo que este gobierno borró: la participación. Se comprometieron a tener mesas permanentes con los distintos agentes del sistema para poder construir o reconstruir colectivamente el sistema de salud, porque no sabemos qué van a entregar y cómo lo van a entregar. Señor Silva, en las conversaciones que ustedes tuvieron con los enviados del gobierno electo, ¿hay algún anuncio de que van a reconocer las deudas que han ratificado las EPS, las clínicas y hospitales? Sí, de las cosas que pues, abiertamente todos preguntamos. Ellos son claros en una cosa. Están invitando a las EPS, IPS, gestores farmacéuticos e industria farmacéutica para sincerar las cuentas, porque cada gente tiene una versión y unas cuentas totalmente distintas. Lo primero es sincerar las cuentas. Lo segundo es que el Estado no puede pagar las deudas de los privados. El Estado le adeuda a las EPS unos dineros por los ajustes de la UPC 2021-2024 y la nivelación de la UPC 2025-2026 y revisar la metodología para que en el 2027 tengamos una UPC que se ajuste a las necesidades. Una vez el Estado el gobierno haga ese trabajo, pues le cancelan a las EPS, pero las EPS tienen que pagar de su patrimonio el faltante, porque el Estado no puede asumir las deudas de los privados. Sí, señor Silva, mire, me pongo en los zapatos de los pacientes en esta entrevista y me pregunto si tocaron algún tema de cara precisamente a la entrega de medicamentos, por ejemplo, que es uno de los temas que más quejas está dejando este sistema. Sí, para nosotros es la dolencia número 1. Todo lo que tiene que ver con el suministro de medicamentos y la atención oportuna, porque recordemos que cada día se cierran más servicios sanitarios y IPS que cancelan los convenios porque las EPS, específicamente las intervenidas, no vienen pagando y nadie sabe qué está haciendo con los dineros de la salud. Por eso, en el puesto de mando unificado, los pacientes tenemos que participar y ellos son conscientes y están aceptando eso, que los pacientes podamos participar en ese puesto de mando unificado, y para eso se necesitan 2 cosas fundamentales. Uno es el listado de los pacientes. ¿Qué pacientes tienen servicios pendientes? ¿Cuántos medicamentos? Para poder, desde el 7 de agosto, empezar a garantizar el derecho fundamental a la vida. 2, que la Superintendencia Nacional de Salud no borre la información. Hoy la Superintendencia, desde el 7 de agosto del 2022
con la proyección al 7 de agosto del 2026, cerca de 10 millones de PQRs. Cada petición, queja y reclamo es la historia de una persona a la cual el Estado le falló en la garantía del derecho fundamental a la vida. Por eso esa información es vital, porque ahí están los datos de todos los pacientes que han tenido barreras de acceso. Don Denis, pero entonces hubo el compromiso por parte del nuevo gobierno de empezar con la entrega de los medicamentos, que es lo más urgente. Sí, ellos tienen ese compromiso inquebrantable, pero ese compromiso también está de la mano con las farmacéuticas, los gestores farmacéuticos, las IPS y las EPS, para poder empezar a estabilizar y respetar el derecho fundamental a la vida. Porque este gobierno, si algo nos deja, son víctimas. Y las víctimas requieren verdad, justicia, reparación y no repetición. Cuando nosotros hablamos de reparación, no es en lo económico, es que se garantice el derecho a la vida de las personas. Porque ustedes hacían una analogía sobre el sistema de salud de Venezuela. Nosotros estamos preparados hoy en Colombia con un sistema de salud destruido para cualquier eventualidad que Dios quiera nunca nos toque. Sí. Señor Silva, le quisiera hacer una pregunta lo más básica y lo más elemental posible, como lo haría un usuario que está hoy ante cualquier dispensario tratando de conseguir un medicamento y no lo consigue. ¿Cuándo se va a normalizar esa situación? ¿Cuándo una persona va a ir a una droguería de esas de Cruz Verde, que son las que entregan los medicamentos, y le van a entregar el medicamento que es oportunamente y sin las aglomeraciones que estamos viendo hoy en día? ¿Cuándo se va a normalizar? Nosotros quisiéramos que fuera el 7 de agosto, pero eso es imposible, porque el 7 de agosto van a empezar a gobernar y no sabemos el estado del arte que va a entregar el Ministerio de Salud, que va a entregar la Superintendencia y todas las entidades adscritas al Ministerio de Salud, pero tiene que ser lo antes posible para parar el drama que hay dentro del sector salud, porque nosotros no tenemos desabastecimientos de medicamentos. Medicamentos hay y suficientes. El problema es que las farmacéuticas no le venden a las CPS y las CPS no le pueden garantizar el suministro a los gestores farmacéuticos para que dispensen los medicamentos. Por eso nosotros le hicimos 3 peticiones puntuales al equipo. 1, cambiar a todos los interventores, que sean interventores técnicos con capacidad de gestión que puedan gerenciar las EPS. 2, desde el 7 de agosto cambiar al Superintendente Nacional de Salud. Este ha sido una vergüenza. En 4 años, 5 superintendentes. Cada superintendente lleva su plantilla de amigos y la Superintendencia Nacional de Salud es la única que vela por la garantía de derechos fundamentales. Las otras superintendencias en Colombia velan por la garantía de derechos sociales y económicos. Y la que menos resultados produce es la Superintendencia Nacional de Salud. Y 3, que se garantice la participación, porque la salud no es de derecha ni de izquierda. Hay que escuchar a todos los agentes, piensen como el gobierno de turno o no piensen. Y la otra petición que le hicimos es que se presente un proyecto de ley para que la salud no sea una política de gobierno, sino una política de Estado, para evitar lo que vivimos en este gobierno. Llegaron a arrasar, no a mejorar y a transformar. La salud, la economía, los nombramientos, el proceso de empalme y la creciente confrontación política son apenas una parte de un panorama mucho más amplio. Colombia se encuentra en un momento histórico en el que cada decisión puede marcar el rumbo de los próximos 4 años. Han pasado apenas 2 semanas desde la elección presidencial y el país ya vive un intenso pulso político. Mientras unos hablan de reconstruir las instituciones y atender las crisis que deja el gobierno saliente, otros endurecen su discurso y anticipan una oposición frontal. Al mismo tiempo, el nuevo gabinete comienza a tomar forma y los primeros anuncios despiertan expectativas sobre el camino que seguirá la nueva administración. Y así llegamos al final de este resumen político de la semana. Han sido días intensos, marcados por decisiones que podrían definir el rumbo de Colombia durante los próximos años. Si este resumen le fue útil, lo invito a compartirlo con familiares y amigos para que más colombianos estén bien informados. No olvide suscribirse, activar la campana de notificaciones y dejar su comentario. ¿Qué tema considera usted que debe ser la prioridad del nuevo gobierno desde el próximo 7 de agosto? Gracias por acompañarnos una vez más.